actualmente viviendo en Guatemala y bueno, empezó estudiando psicología en Santiago y después se especializó en relaciones internacionales en la misma universidad y continuó también su especialización en la universidad de distancia. Y trabajó, como bien os comentó antes, en Inditex durante varios años, destinado por varios lugares exóticos a lo largo del mundo, como estuvo ahí comentando, y estuvimos intercambiando ideas. Y nada, hoy tenemos el placer y nos va a hablar acerca de los efectos del coronavirus y el orden internacional. Especialmente nos vamos a centrar la charla entre las relaciones de China y Estados Unidos y profundizaremos en el interesantísimo concepto de la trampa de Tucídides. Sí, cuando quieras, Will, somos todo tuyo. Muy bien, Manuel. Pues muchísimas gracias por la invitación, en primer lugar. Agradecí mucho que me escribas por LinkedIn invitándome a la Asociación LT, que para mí es un placer estar aquí hoy con vosotros. Y bueno, la verdad que creo que lo que os quiero decir es poco y la verdad que va a generar más dudas que respuestas, mucho me temo, pero como me gusta tanto la academia, ¿no? A veces una buena pregunta es más importante que una buena respuesta. Y entonces la idea voy a hablaros un poco sobre el orden internacional tras el coronavirus, ¿no? Esa es un poco la idea de la conferencia de hoy. Y después, si queréis, hacemos un turno de comentarios para que charlemos entre todos nosotros y estoy encantado de responder a todas las dudas que tengáis y de escuchar. Seguramente todo lo que diga hoy nadie va a coincidir 100% con ello, así que también de debatir, que eso es lo interesante de estas cosas, para que todos podamos ir puliendo un poco las ideas y teniendo, pues yo creo que una aproximación con más profundidad a esta temática tan complicada, ¿no? Bueno, ¿cómo se mantienen los órdenes internacionales? Yo creo que esta es una buena pregunta con la que empezar la conversación de hoy, ¿no? Si seguimos a autores como Kissinger, por ejemplo, él da importancia a dos variables que son cruciales en los órdenes internacionales. Por un lado, el concepto de legitimidad y por otro lado, el concepto tan clásico en las relaciones internacionales que es básicamente el equilibrio de poder. Pero también requiere, y yo esto creo que es importante añadirlo, yo creo, ¿no? Un liderazgo efectivo, pues es el hombre quien crea estos órdenes internacionales y no surgen espontáneamente de la naturaleza, ¿no? Entonces, el liderazgo efectivo es muy importante para darles forma a estos órdenes internacionales. ¿A qué me refiero cuando hablo de legitimidad, ¿no? La primera pata de la que hemos hablado que sustenta estos órdenes internacionales? Pues bueno, no quiero decir nada que tenga que ver con justicia, que muchas veces cuando yo hablo de estas cosas, ¿no? Debato de estas cosas con otros internacionalistas, se confunden a veces los términos, ¿no? Y entonces, cuando yo hablo de un orden internacional legítimo, lo único que estoy intentando decir con esto es que sus miembros aceptan tanto los objetivos como los medios en política exterior. Es decir, que los distintos estados o actores internacionales aceptan las reglas del juego y que no hay dentro de ese orden internacional ningún actor relevante que sea revolucionario y que no acepte este orden internacional y pretenda disolver la estructura de legitimidad como Napoleón o Hitler, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos históricos. Quería hablaros, yo creo, para entrar en el debate, a entender el momento en el que estamos hoy, yo creo que ayuda a ver distintos órdenes internacionales, ¿no? No me quiero parar demasiado en ninguno de ellos, porque cada uno de ellos tiene para mí una fascinación enorme y podríamos hablar mucho tiempo de ellos, pero a diferencia de lo que hice en la última conferencia con la que estoy hablando con Manuel, no voy a empezar con Tucídides ni la guerra del Peloponeso por ahora, quiero empezar con el Congreso de Viena, ¿no? Claro, el Congreso de Viena creo que ofrece un gran ejemplo de un orden internacional en cuanto a estabilidad, aunque hoy se critica mucho porque sus protagonistas, pues como el zar Alejandro, Metternich o Castlereagh, son los grandes ogros del liberalismo, ¿no? Entonces, todos aquellos que nos hemos aproximado al liberalismo y que nos hemos visto atraídos por las doctrinas del liberalismo, como es mi caso, se me educó a mí un poco como estos hombres eran los grandes ogros del liberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente frenaron el avance de las ideas liberales y fue una defensa de los sistemas del antiguo régimen para la paz que se generó después de las guerras napoleónicas. Desde luego que esta paz, ¿no? La paz que pone fin a las guerras napoleónicas o las paces, ¿no? Porque es un momento bastante complicado, no fue una paz para los idealistas, ¿no? Pero permitió una estabilidad en la que esos mismos idealistas pudieron trabajar para poder llevar a cabo sus ideales. Todas las revoluciones liberales que van a surgir por todas estas épocas van a tener este fruto, ¿no? Que muchas veces la gente cuando estudia la historia creo que se olvida. Dicha paz que hicieron estos estadistas, ¿no? Duró casi unos 100 años
aunque esto es debatible en la academia, ¿no? Evidentemente, para decir que ha durado 100 años hay que pasar por alto la guerra de Crimea o las franco-prusianas, pero lo que sí queda claro, ¿no?, es que no hubo unas grandes guerras que pusieran a Europa al brinco tan cerca del desastre como fueron las napoleónicas, ¿no? Entonces, esto creo, ¿no?, y es uno de los problemas que yo creo que tiene la paz cuando uno estudia los procesos de paz en la historia, es que crean aquellas paces que son exitosas, ¿no?, crean un poco la ilusión de estabilidad, ¿no?, de que se pierde el sentido trágico, yo creo, de la historia, y nos olvidamos de que los estados pues también pueden morir, ¿no? Las grandes guerras siempre son posibles y se pierde este sentido trágico de la historia. Claro, la euforia que arrasó Europa al declararse la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que sin duda yo creo que es el fin ya de lo que muchos académicos han dicho de este congreso, de esta paz que surge después del Congreso de Viena, esta euforia que arrasó, ¿no?, a la Europa al declararse la Primera Guerra Mundial era un síntoma de que se había perdido este sentido trágico, ¿no? Y os lanzo esta pregunta que yo creo que ayuda a aterrizarlo. ¿Habría algún ministro de los que declararon la guerra en 1914 que no se hubiera estremecido en terror de haber sabido la forma del mundo en 1918? ¿No? Esta es una de las grandes preguntas, yo creo, ¿no? Todos aquella euforia que recorrió a todas estas declaraciones de la guerra en 1914, pues probablemente no, ¿no? De haberse sabido la forma del mundo en 1918, la gente se lo hubiese pensado bastante más, quiero pensar. Entonces, una de las principales ideas que yo quería compartir con vosotros hoy es esta, ¿no?, que pocas cosas hay más humanas que la ilusión de la permanencia. Vivimos como si no fuéramos a morir, ¿no?, en el día a día, y la creación de los órdenes internacionales son frutos de la mano del hombre y con lo cual están destinados a perecer en la Tierra, ¿no? Yo creo que esta es una de las grandes lecciones que dan la creación de los órdenes internacionales y que quería compartir con vosotros hoy. Ahora, si me permitís, voy a saltar a otro orden, tenemos que adelantar un poco las agujas del reloj, y voy a saltar a dos órdenes que se crean después de la Segunda Guerra Mundial, que nosotros normalmente, a mí por lo menos se me educó como que fue el gran orden, ¿no?, de la Guerra Fría, que tanto vivimos, esta tensión estratégica entre la URSS y Estados Unidos, pero que autores como Haas, por ejemplo, han mencionado que realmente aquí lo que había eran dos órdenes, ¿no? Por un lado tenemos el de la Guerra Fría y la competición estratégica entre Estados Unidos y Rusia, y la URSS en este caso, fría en unos lados del mundo, pero muy caliente, como sabéis, en otros lados. Yo estoy en América Latina y aquí fue muy caliente. Y el segundo orden es uno que está bajo el paraguas de Occidente, ¿no?, evidentemente capitaneado por Estados Unidos, que es lo que llamamos el sistema liberal internacional, y que fue extendiendo su paraguas, ¿no?, a medida que fue superado el orden internacional de competición estratégica de la Guerra Fría. Claro, el primer orden, ¿no?, que os he hablado, de la Guerra Fría, como se nos educó, cayó físicamente, ¿no?, con el muro de Berlín, aunque espiritualmente podríamos decir que había caído en el momento que hubo que construir ese muro, porque es el momento en el que a las personas se les impide huir del comunismo, y ya creo que ya habla eso bastante sobre la legitimidad del sistema que tenían, ¿no?, cuando deben construir muros no para defender, ¿no?, como tradicionalmente se han construido murallas y fronteras de enemigos externos, sino para que tu propia gente no se escape de lo terrorífico que es fue el sistema comunista, ¿no? Y entonces aquí entramos, yo creo, ¿no?, con el fin y la caída del muro de Berlín, entramos en la época dorada para Estados Unidos. Muchos autores han discutido si ha habido o no ha habido una unipolaridad, ¿no?, si realmente Estados Unidos ha sido un hegemón mundial y la superpotencia que realmente ha podido hacer el mundo a su imagen y semejanza. Yo no estoy totalmente de acuerdo con ello y la discusión es interesante, pero para mi objetivo en esta ponencia es irrelevante, ¿no? La hegemonía de Estados Unidos, desde luego, que fue absolutamente aplastante, sea o no sea total, y el sistema liberal que lideró, ¿no?, fue sin duda lo que vivimos en los años 90 y en el inicio de este siglo, ¿no? La Unión Europea creo que ha jugado un papel clave también en esto, ¿no?, siendo un bastión y defensor de dicho sistema y haciendo de agente democratizador para toda Europa, ¿no? Si pensamos en Europa del Este, la Unión Europea ha sido un gran imán para atraer a las distintas naciones hacia las ideas liberales que se proponían, ¿no?, en su inicio.
Entonces, lo que os quiero proponer yo, y creo que no se habla mucho, ¿no?, cuando se habla sobre la crisis de la Unión Europea, es que el desconcierto que vivimos ahora es en parte porque estamos viviendo un momento otra vez de cambio de orden internacional, ¿no? Y estas épocas de cambio siempre provocan mucho desasosiego. Ahora en la academia, ¿no?, yo, si leéis probablemente la revista más importante de política exterior norteamericana, que es Foreign Affairs, yo estoy cansado. Llevan 5 años desde que se salió Trump, ¿no?, en las urnas, elegido, 5 años hablando de la crisis del orden del sistema liberal internacional y demás, y no hablan de otra cosa, ¿no?, y de la decadencia del poder de Estados Unidos. Está tremendamente preocupado con todo esto. Pero bueno, también os quería decir, ¿no?, también creo que parte de la crisis que vivimos en la Unión Europea es parte de esto, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son estos síntomas de que este orden que se generó hasta ahora, podríamos decir, en decadencia? Pues pues todos los síntomas y las cosas que han defendido este orden, ¿no? Problemas en el derecho internacional, problemas en los organismos multilaterales, libre comercio y todas estas cosas que parece que están amenazadas, que estaban bajo el paraguas del sistema del orden, del sistema liberal internacional, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que os quería decir, no es que más allá de factores endógenos, que desde luego que los hay para las crisis que hay en la Unión Europea a día de hoy, no es casualidad esta crisis de Europa si vemos que Europa también ha defendido todo ese tipo de orden y que ahora está en crisis, ¿no? Entonces, puede ser que parte de estos factores que sean más exógenos tengan que ver con la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Otro de los síntomas que me parece, o que podemos defender por el que orden actual está en decadencia, podríamos decir de alguna manera, o cada vez más retado por otras potencias que quieren instaurar otros, ¿no?, potencias revolucionarias que lo amenazan. Pues Rusia, que está cada vez más asertiva con una política exterior revolucionaria, ¿no?, en el sentido de que no acepta las reglas del juego. Para Putin, la caída de la URSS es uno de los más grandes dramas, ¿no?, de la historia, y si uno lee a geoestrategas, quizá el geoestratega, el escritor de geopolítica más famoso de Rusia sea Alexander Dugin, y opina lo mismo, ¿no? Por cierto, os digo que es curioso que este autor inauguró, ¿no?, al final de los años 90 y principio de la primera década del siglo, de que Rusia lo que debía hacer era intervenir en elecciones norteamericanas, anexionarse Crimea e intervenir e intentar separar a Reino Unido de la Unión Europea. Madre, o sea, las 3 cosas se han cumplido. Parece que alguien le ha estado escuchando en el Kremlin, ¿no? Es la sensación que da. Yo he leído alguno de sus libros, dan un poco de miedo, tengo que decir, pero bueno, hablamos de esto más adelante, no me quiero parar demasiado con él. Bueno, la intervención de Georgia en 2008 y Ucrania en 2014, ¿no?, y Siria defendiendo a su dictador. Además, ahora están muy ocupados con lo que está pasando en Libia y, desde luego, interviniendo en las elecciones norteamericanas. Estamos, evidentemente, ante una potencia revolucionaria, ¿no? Muchos autores realistas ya venían advirtiendo que si se seguía expandiendo el paraguas de la OTAN hacia Europa del Este y la Unión Europea seguía haciendo de imán en este sentido, que el oso ruso se revelaría, como al final ha acabado haciendo, ¿no? Entonces, muchos autores realistas están un poco en esta actitud diciendo, bueno, chicos, nosotros os lo dijimos, que si seguíamos con esto, tarde o temprano Rusia volverá a empujar por su zona de influencia, ¿no? Claro, a mí esto me provoca una pregunta moralmente, creo que es muy importante, ¿no? Y yo creo que es una de esas tensiones que tenemos entre el realismo y el idealismo en las relaciones internacionales. Y es esta pregunta que os lanzo, que me gustaría oír al final, si queréis, en vuestra conversación, vuestra opinión sobre esto, porque yo lo hablo mucho con mis alumnos y es fascinante, que es, ¿deberíamos de facto haber reconocido una zona de influencia rusa en el este de Europa o haber dejado que cada nación libremente eligiera su política exterior, es decir, Ucrania? ¿Deberíamos haber vendido Ucrania a los intereses de Rusia, como de facto parece que ahora hemos hecho, ¿no?, permitiendo esta... Sí, estamos con sanciones, ¿no?, por todo lo que está haciendo en Ucrania, pero desde luego que la guerra me parece que está fuera de la idea, ¿no?, de la mayoría de los estadistas europeos y norteamericanos, por recuperar Crimea. Es decir, estamos de facto aceptando una zona de influencia en Rusia, en Europa del Este. Entonces, es una pregunta que a mí me parece muy importante y fascinante, ¿no? Teníamos esas estados-naciones, ¿no?, que en teoría tienen todos los derechos a nivel internacional y representación y demás, no tienen derechos, o sea, tenemos que dejar que Rusia haga lo que les dé la gana con ellas. Pues bueno, esto es una pregunta que yo os lanzo y que estaré encantado de oír vuestras opiniones, porque me gustaría oírlas, ¿no? Yo no tengo una respuesta a esto, es una respuesta sin duda complicada, pero creo que es una reflexión importante para todos los europeos, ¿no?, por lo menos ineludible.
Bueno, ¿quiénes son estos protagonistas, ¿no? Luego seguiré hablando sobre parte de otros signos de decadencia en este orden internacional, pero voy a empezar hablando de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que Estados Unidos lleva desde el fin de la presidencia de Bush hijo entrando en una etapa de aislacionismo, ¿no? Para uno, yo que soy medio inglés, ¿no? Yo nací en Inglaterra, mi padre es medio inglés, medio escocés, mi madre es española, y para mí, que siempre me ha gustado mucho estudiar la historia de Inglaterra también, para mí este momento de Brexit no me sorprendió tanto porque las tendencias aislacionistas son parte del carácter de la historia del pueblo inglés, y Estados Unidos se parece a veces con esto, ¿no? De cómo tienen una geografía que les permite no tener amenazas reales en sus fronteras, ¿no? Estados Unidos tienen, como dijo un diplomático francés no hace varios siglos, tienen a vecinos muy débiles, los norteamericanos al norte y al sur, con los que comparten fronteras físicas, ¿no? Pues México y Canadá, y tienen al este pescado y al oeste pescado también, ¿no? Entonces, este lujo geopolítico de no tener fronteras con países que pudieran ser una amenaza para ellos, les ha permitido a Estados Unidos llevar una política exterior tremendamente liberal, podríamos decir, de intentar imponer la democracia y sus ideas en todo el mundo sin pasar un riesgo, ¿no? De hecho, están ahora saliendo, parece, ¿no?, de la guerra más larga de su historia, que es Afganistán, y estos experimentos que han tenido como en Vietnam o en Afganistán son impensables para ningún otro Estado que no tenga esa bendición geopolítica, ¿no? Entonces, está entrando, yo creo, una etapa de aislacionismo, que no es la primera en su historia ni será la última, y yo creo que gane Trump o gane Biden, eso no va a cambiar. No preveo grandes maniobras fuera de casa, si me preguntáis, ¿no? Después de la guerra más larga, como hemos venido hablando, yo creo que el pueblo americano está bastante cansado si no quiere más aventuras fuera de casa. Y ahora con el coronavirus, menos, ¿no? Si gana Biden, ¿no?, puede haber un acercamiento a la reconstrucción del orden liberal, podríamos decir, pero si es así, no prevé un esfuerzo muy acentuado porque las dificultades del Congreso yo creo que se van a hacer notar, ¿no? El Partido Republicano y Demócrata, aunque en política nacional tienen muchísimas diferencias, yo siempre digo que en política exterior tampoco son tan distintos, ¿no? Hablando a grandes rasgos, evidentemente hay diferencias, pero mis alumnos siempre se indignan cuando les digo esto, ¿no? Porque unos son más de los demócratas y otros son más de los republicanos y demás, y se indignan y están todo el día debatiendo, pero yo explico que cuando uno ve a un nivel más macro la historia de Estados Unidos y ve pues cosas como el plan Marshall o la doctrina Monroe, todas estas cosas, ven que había gran apoyo bipartisano, ¿no? La intervención inicial en Vietnam o en Afganistán, hay gran apoyo bipartisano por iniciar estas reconstrucciones, ¿no? Pero bueno, sin duda, creo que tanto Trump como Obama, que pueden tener muchísimas diferencias, ¿no?, lo que están tratando de hacer, y es claro, ¿no?, es intentar impedir el ascenso de China como puedan. ¿Por qué? Porque así es como se comportan los hegemones, y se han comportado así los hegemones a lo largo de la historia. China, por otro lado, la China de Mao, yo creo, no es un Estado esencialmente revolucionario. Evidentemente hay un cambio muy brusco con las reformas de Deng Xiaoping y estas han sido claves en redireccionar a China en política internacional, pero China asciende inicialmente, ¿no?, como un actor en la esfera internacional para encontrarse con un orden que no ha creado y que parece que ha sido impuesto. Entonces, inicialmente empieza testando y provocando de una manera revolucionaria la legitimidad del sistema. La preponderancia de China, sin duda, no es nada nuevo para los aficionados a la historia. De hecho, os digo, ¿no?, que de los últimos 18 de los últimos 21 siglos ha contribuido más a la riqueza del PIB mundial que cualquier otra sociedad occidental. Con lo cual yo creo, ¿no?, que China no es algo nuevo, sino es un retorno de un viejo gran actor en la esfera internacional. Evidentemente, pues las guerras del opio y su gran siglo de humillación es un momento en el que ya pierde todo este poderío y hecho de imán, ¿no? Pero China siempre ha sido un actor, a mí me ha parecido fascinante para estudiar como sus políticas exteriores a lo largo de toda la historia y sus reinos, porque son realmente fascinantes, yo creo. Si queréis podemos debatir de esto al final, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo creo, ¿no?, que a medida que ha ido avanzando y viendo que el orden efectivamente económicamente le interesaba, pues ha tratado de hacerse con un papel más protagonista en las organizaciones internacionales y crear, cuando esas organizaciones no les servían su interés, crear sus organizaciones internacionales propias, ¿no? Pues en la Ruta de la Seda o en su propio Banco Mundial de Desarrollo y todas estas cosas, iniciativas que está intentando hacer que son propias, que capitanea, ¿no?
Porque, bueno, desde antes de la historia, China ya era, como os decía, ¿no? Y el Reino Medio siempre se ha considerado como una civilización elegida, lo que le otorga un nacionalismo pujante que amenaza a sus vecinos constantemente, ¿no? Todas estas grandes potencias siempre tienen mitos fundacionales, ¿no? Podemos pensar en los griegos o en los romanos o en los norteamericanos, que se sienten como son los pueblos elegidos, ¿no? Por el mandato del cielo. El aumento de la presencia de inversiones chinas en Oriente Medio se hace de notar, ¿no? En África o el continente norteamericano tampoco creo que sorprenda a nadie. Y además los socios de China no tienen que cumplir con derechos humanos ni reformas institucionales democráticas, lo cual para los dictadores China es un actor con el que negociar bastante atractivo. Entonces, presentados, yo creo un poco, ¿no? Los dos grandes actores, que evidentemente en el mundo hay actores mucho más importantes. Podríamos hablar de India, podríamos hablar de Brasil, de los BRICS y de muchas otras cosas que están pasando que son fascinantes, pero por la limitación de esta ponencia, ¿no? Me comprometí a hablar de China y Estados Unidos, así que es lo que estoy haciendo. Pero a nivel más macro, ¿no? Has comentaba que, interesantemente, con todo esto del coronavirus, algunos predicen que la pandemia traerá un nuevo orden internacional liderado por China, otros que será el fin de China, ¿no? Y del liderazgo. Algunos creen que es el fin de la globalización, otros que sea el inicio de una cooperación global más exhaustiva, otros dicen que recargará el nacionalismo, otros que será el fin del libre comercio y provocará cambios de regímenes en muchos países. Sin embargo, yo lo que os quiero exponer aquí hoy es otra de las grandes ideas que quería compartir o que me gustaría sintetizar en esta ponencia, es que la geopolítica después del coronavirus nos va a ser muy familiar a lo que nos fue antes del coronavirus. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, ya lo podéis ir adivinando, ¿no? La caída continua del liderazgo norteamericano, la cooperación internacional cada vez con más tensión y disputas entre los grandes poderes están garantizados. Y con esto yo creo que podemos entrar ya con más comodidad a lo que es la trampa de Tucídides. Graham Allison es el profesor de Harvard que se ha hecho muy famoso con todo esto de la trampa de Tucídides. Y lo que intenta argumentar es que siempre que un Estado revisionista amenaza con desplazar al Estado líder, el resultado más probable es la guerra. 12 de los 16 casos que han estudiado en los últimos 500 años el Belfer Center, que es uno de los centros en los que trabaja Allison también, ha sucedido este fenómeno. Y en 12 de estos 16 casos que han estudiado han acabado en guerra, ¿no? Y entonces, en palabras de Tucídides, que en ese maravilloso capítulo, ¿no?, de las guerras del Peloponeso, él dice que aunque tenga para mí que la causa más principal y verdadera, aunque no se dice de palabra, fue el temor que tenían los lacedemonios de los atenienses, viéndolos tan pujantes y tan poderosos en tan breve tiempo, ¿no? Los europeos podemos acordarnos de Alemania, ¿no?, que siempre parece que han sido demasiado débiles o demasiado fuertes para la paz en Europa y que parte de las razones por las que se crea y se olvida, ¿no?, y se incluye a Alemania en la OTAN y con todo el proyecto europeo, ¿no?, es para intentar evitar otra guerra en el continente europeo, y esto es uno de los grandes éxitos, yo creo, de la Unión Europea, que muchas veces se olvida, ¿no?, este éxito de paz que se olvida, ¿no? ¿Por qué se olvida? Yo creo, pues se olvida por lo que os venía diciendo al principio, de que grandes periodos de paz tienen esta ilusión de permanencia, de que todo va a ser igual, y que a mi generación, por ejemplo, lo de la guerra le parece algo del pasado y de las películas en blanco y negro casi, y no nos vemos de repente, ni yo ni nadie de mi generación, alistándose en el ejército para ir a una gran guerra ya, ¿no? Parece como algo de otra era, porque psicológicamente crea esta ilusión de estabilidad. Claro, en la guerra del Peloponeso, Esparta tuvo una victoria pírrica, ¿no? Pues expuso a los debilitados griegos a los problemas, a las expansiones persas, pero sobre todo a los macedonios, como sabéis, con Felipe y luego su hijo Alejandro, que iban a cambiar la historia de la humanidad para siempre después de esto. Entonces, aunque ganase Esparta, ¿no?, fue una victoria a medias, porque al final perdieron todos. Todos hemos oído hablar, ¿no?, del enorme crecimiento de China, pero es que pocos valoramos su magnitud en el sistema internacional, porque es que nunca antes en la historia un poder ha crecido tanto, ni tan rápido, y en tantas dimensiones del poder, ¿no? Tanto Xi Jinping como Trump se han posicionado diciendo que ambos esperan poder evitar la guerra y que no hay que caer en el determinismo histórico, aludiendo a ambos a la trampa de Tucídides, aunque sin mencionarla, ¿no? Lo que Allison quiere decir es que China no es un problema que se pueda arreglar, entre comillas, como quien arregla una crisis diplomática sin más. Para los estadounidenses va a ser una condición crónica que requerirá un estadismo muy responsable para que la situación no conduzca a la guerra. ¿Qué otras
circunstancias, ¿no? Vemos de que cada vez hay más poderes revisionistas en este orden internacional. Hay un libro muy interesante que se llama The Despot's Accomplice, de Brian Klaas, un profesor que trabaja en Londres, que dice que de media cualquier persona nacida en 2017 será menos libre que aquellos nacidos en los 90. Me imagino que vosotros, espero que estéis en los 90 y no ya en el 2000, pero estéis en el 2000 estáis peor. Yo soy del 88, así que por ahí andamos, ¿no? Un dato que parece paradójico, además, es que cada vez más parece que hay menos apoyo a la democracia, ¿no? Y quería compartir pantalla, a ver si me deja esto. Aquí tenéis, no sé si la podéis ver, la decadencia, otro síntoma de la decadencia de que el orden ahora no van a llevarlo las democracias, ¿no? Y es el cansancio, fatiga que parece que hay con la democracia. No sé, ¿lo estáis viendo? Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Estos son, esto es parte del trabajo de investigación que ha hecho Stefan Foa, que si no me equivoco trabaja en Australia y en Indonesia, y Yasamuk de Harvard, que es más famoso, que ya sabéis quién es, que han trabajado mucho sobre el descenso de apoyo popular que hay en las democracias. Por ejemplo, en Inglaterra vemos que en los años 80 más del 60% piensa que es esencial vivir una democracia y ya para los años 80, perdón, en los 30 primero y luego en los 80 ya vemos pues que bastante menos que el 40, parece con 30, ¿no? Y así en todos lados. Si nos movemos a la derecha, vemos who does not have to bother with elections, que ya sabéis por dónde va eso, ¿no? Y vemos cómo todos parece que se están aproximando hacia que cada vez es menos importante, ¿no? Si os interesa, os puedo enviar este gráfico, el paper, o lo que queráis, al final. Y entonces con esto yo creo que voy llegando a unas preguntas finales, ¿no? de esto. Comencé hablando sobre dos variables que son claves para mantener el orden internacional, ¿no? La legitimidad y la distribución del poder. Y lo que estamos viviendo sin duda es un momento clave en el que el segundo factor está teniendo movimientos sísmicos, ¿no? El ascenso de China al final está provocando un reequilibrio en la balanza de equilibrios de poder. Y esta es otra pregunta que también es fascinante. De hecho, es tan fascinante que estoy preparando un grupo de debate aquí en la universidad que probablemente lo retransmitamos y os invito a que participéis. A lo que os interese le paso la información a Manuel, que es qué regímenes tienen en política exterior o sea, qué regímenes tienen una política exterior más estratégica, ¿no? Las democracias o las autocracias. Siempre digo, no, claro, es que los chinos no tienen que tener democracias, entonces pueden tener una política exterior mucho más estratégica a largo plazo, no tan electoralista y demás, y demás, y demás. Parece que la gente en general tiende a pensar que los dictadores tienen más ventaja en política exterior, y estas son las preguntas que podemos hablar después, pero yo, por lanzar aquí un poco y ser un poco polémico, puede ser que los sistemas políticos con más libertad seamos efectivamente más capaces en política exterior. Si uno piensa en el conflicto entre Roma y Cartago o Venecia, ¿no? La ventaja que tuvo ante sus vecinos, Reino Unido después o Estados Unidos después, ¿no? O esa es una pregunta que os lanzo. Y entonces, como esta es la conclusión con la que yo quiero terminar hoy, y es que da la sensación que la historia es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Es decir, ascenso y ruina de grandes poderes, pero que no todos los poderes son iguales y el impacto de unos sobre la historia de la humanidad es mucho más importante que otros, ¿no? Los sistemas políticos defienden, pero creo que es importante que veáis esto, ¿no? Que los sistemas políticos también defienden valores y no son todos iguales. O sea, la teoría realista en relaciones internacionales trata a los estados como bolas de billar negras, que todos son iguales, ¿no? Y que hay movimientos en el juego del billar, pero aquí creo que tenemos una parte importante que hacer, ¿no? Y que al final los sistemas políticos defienden determinados valores cuya sociedad intenta defender o intenta colocar, sobre todo aquellos que tienen un componente participativo, a líderes que presentan valores que comparten la sociedad, ¿no? Y si apreciamos nuestros valores occidentales, yo creo que debemos tener cuidado en estar al lado correcto de la historia, ¿no? Porque quería que me permitáis, ¿no? El lujo de hacer mías las palabras del gran experto, sin duda una referencia de la Grecia clásica, que ahora ya está retirado, que se llama Robert Kagan, de Yale, de la Universidad de Yale, ¿no? Y él reflexiona sobre lo crítico que fue que los griegos vencieran a los persas, ¿no? Es decir, las sociedades libres frente a los persas, que eran una sociedad altamente despótica y demás, ¿no? En la batalla de Maratón, ¿no? Y él dice, Neville Chamberlain, sin duda, la representación de la política de apaciguamiento ante Hitler, una vez dijo, la guerra no gana nada, no cura nada y no soluciona nada.
En 1936, el filósofo Bertrand Russell declaró que la política más sabia era un desarmamiento general y un pacifismo completo por parte de las naciones, tratando de convencer a los ingleses en que debían desarmarse mientras Hitler avanzaba hacia el Rhineland. Y yo os pregunto, ¿merece la pena ganar las guerras? Para responder a esa pregunta, creo que merece la pena que preguntemos a los perdedores, a las víctimas y a los supervivientes del Holocausto. Preguntad a los descendientes de los esclavos en el sur de Estados Unidos. Claro, porque nos parece un detalle trivial ahora la guerra que sucedió hace tantos siglos, ¿verdad? Pero quiero que recordéis esto. Si los atenienses no hubieran perdido, ¿no?, esta batalla en Maratón, Esquilo todavía no había empezado su carrera como dramaturgo. Sófocles todavía no había escrito una obra. Eurípides, por supuesto, tampoco. Ni Aristófanes. Sócrates no había nacido todavía. Ni Aristóteles, ni Platón, como os podéis imaginar. El Partenón no se había construido. Ni ninguno de esos maravillosos edificios que serían la joya de Grecia se habían construido todavía. Y quizá lo que es más importante para nosotros, ¿no?, aquí en la asociación, no habría democracia. Porque aquí, en Grecia, en Atenas, para ser más exactos, era el único sitio donde, que sepamos, había existido. La revolución científica, que ya estaba pasando su etapa infantil, se habría frenado. No habría memoria de nada de esto y, por tanto, no habría civilización occidental ni libertad política. Pues todo ello no habría ocurrido en otra cultura en todos los años que han pasado desde entonces. Por eso quería que supierais un poco sobre la batalla de Maratón, dice el profesor, ¿no? Porque creo que todos los que estamos aquí vivos hoy les debemos una gran deuda a los 10.000 guerreros que lucharon en Maratón por la libertad griega y por la nuestra. La razón por la que os he compartido esta cita es porque nos debe recordar la importancia de defender la libertad frente al autoritarismo, ¿no? Una batalla tan antigua como el hombre, que nunca está resuelta y que cada generación que valore la libertad tiene que estar a la altura de su momento en la historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Will. Muy buena conclusión. La verdad que a mí personalmente me ha gustado mucho y estoy bastante de acuerdo, ¿no?, en cuanto a esa pregunta que hacías antes de la conclusión de si hay guerras que merecen la pena o si merecen ser luchadas. Yo sí considero, ¿no?, que hay guerras que sí merecen ser la pena ser luchadas. Es decir, que no casos extremos, pero en los casos en los que sí se haya de defender nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender la sociedad, al fin y al cabo la libertad, ¿no?, que es el ADN del occidental, pues yo sí que considero que merece ser la pena defendida. Evidentemente siempre la guerra tiene que ser la última ratio y hay que tratar de evitarla por todos los medios posibles. Yo, respecto a toda tu explicación, no sé si prefieres que vayamos debatiendo hacia las preguntas o que vayamos saltándonos con preguntas. Yo tengo varias. No sé si alguno quiere empezar o empiezo yo con la mía. Si os parece, pues... O sea, yo tenía una pregunta cuando tú comenzabas, o sea, los albores de tu presentación hablabas de esa discutida unipolaridad, ¿no?, de Estados Unidos previo cuando acaban los 90, ¿no?, y se configura el mundo, aunque ya el Potsdam habían sido en el 45, prácticamente ese mundo lo vemos en los 90. Y yo sí considero, o al menos igual no entendí bien, que eso sí tiene una vital importancia, en el sentido de que Irak, por ejemplo, nunca hubiese ocurrido sin la guerra de los Balcanes. Me explico. A Irak va, promovido en cierta manera, o el motor de Irak está en esas ideas, digamos, liberales en el sentido de las teorías relacionales, de idealistas, pulsionianas, que promueven ese Irak. Y de ahí, de esas ideas que lo comparan con las guerras de los Balcanes, ese tremendo éxito de Estados Unidos como protector, como guardián, lo impulsan a Irak sin tener en cuenta cuestiones básicas como son la geografía, como son cuestiones de constructivismo y de realismo. No sé qué opinas de esta cuestión. O eso de Afganistán, por ejemplo. O sea, a ver, yo creo, o sea, esa tensión wilsoniana siempre está en todas las administraciones norteamericanas, ¿no? Pero creo que realmente el gatillo de Irak es, aunque digan armas nucleares, todas estas cosas, es Afganistán. Me refiero al 11S. Sin el 11S veo muy complicado haber una movilización a ese nivel en Afganistán y luego en Irak. Aunque en Irak se argumentase otro caso, ¿no? Pero esta sensación de los norteamericanos, cuya mayoría parte de la población no sabía ni dónde estaba en el mapa Irak, es muy poco de entender si no se hubiesen sentido tan amenazados con el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Esa es mi opinión. Pero bueno, esa tensión que dices tú del wilsonianismo siempre está ahí. Lo que pasa es que todos los estadistas se han visto
cuando han tenido tensiones entre el realismo, las necesidades estratégicas, el interés nacional y demás, y el realismo, lo que hacen es defender políticas realistas y ponerles un manto retórico por encima idealista para poder vender esas políticas en casa. Esa es mi opinión. No sé si alguno quiere salir con la pregunta o... Sí, yo tengo una. Has mencionado antes el estudio este de que cuando un Estado pujante intenta quitar al que en ese momento es la fuerza dominante, creo que era en 12 de los 16 casos que se analizaban, acababa en guerra. No sé si nos puedes comentar un poco más en detalle las características de los que acaban en guerra, por qué acaban en guerra, y en esos 4 concretos, por qué no acaban en guerra. Y pues mira, os recomiendo... La situación actual. Perfecto. Yo os recomiendo que os metáis en el Belfer Center, de hecho voy a ver si encuentro el link, porque ahí veis todos los casos y hay un montón de casos en revisión y hay un montón de cosas interesantes para que podáis ir viendo también un poco, ¿sabes? Que no simplemente os quedéis con mis palabras, sino que podéis ir un poquito más allá. Aquí os lo paso, los dejo en el link de Zoom. Ahí tenéis el link, ¿vale? Si lo queréis abrir ahí conmigo. Y aquí vemos, ¿no? Si lo abrís ahí, vamos a lo que se llama case file, ¿no? Y entonces dice, siglo XV, Portugal contra España, no llegó a la guerra. Y aparte se repartió, ¿no? El famoso tratado entre Portugal y España para repartirse los dominios en América Latina, que fue súper relevante. Primera mitad del siglo XVI, Francia contra los Habsburgo, guerra. Siglo XVI, siglo XVII, los Habsburgo contra los otomanos, que están cada vez más pujantes, guerra. Siglo XVII, Habsburgos contra Suecia, guerra. La Dutch Republic versus England, hubo también. A ver, casos más clásicos. 17 y 18, Gran Bretaña y Francia, guerra. Siglo XVIII y XIX, que es del que yo hablé, porque claro, yo os hablé de la paz del Congreso de Viena, pero no os hablé de la paz previa, que quizá hubiese sido de la guerra previa, que son las guerras napoleónicas. Inglaterra contra Francia. Bueno, y evidentemente luego, pues también Prusia, el Imperio Austrohúngaro, los rusos y demás, ¿no? Es más complicado. Pero es lo que sucede, ¿no? Claro, los intereses en distintas guerras son distintos y es peligroso hacer un paralelismo exacto, ¿no? Porque creo que una de las grandes ideas cuando uno se acerca al estudio histórico de los conflictos es que la historia enseña por analogía, no por identidad. O sea, las cosas nunca se repiten igual. La clave está ver qué fueron las variables que hicieron, las variables claves que realmente explican un conflicto y ver si esas variables que son claves explican conflictos posteriores o incluso actuales o posibles futuros, ¿no? Pero bueno, pensad si queréis en Alemania. Alemania del siglo XX es un gran ejemplo de esto, ¿no? Alemania, después de la reunificación, cambia radicalmente el equilibrio de poder en Europa y se hace un Estado demasiado poderoso, demasiado rápido. También, y eso es una de las grandes causas de la Primera Guerra Mundial. Esa es la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿no? También, ahí tenéis otro Estado que rápidamente se rearma, se puja y demás. Otra de las grandes preguntas que podíamos haber hecho quizás son ¿qué tipo de paces garantizan los órdenes internacionales? Lo que pasa es que si os interesa desarrollo, yo eso un poco más la idea, pero salvo que os interese no voy a entrar en eso porque tampoco os quiero dar aquí una chapa con una cosa muy alejada. La verdad que a mí también me sorprendió, digamos, yendo a un plano incluso más psicológico, sociológico, ¿no? La comparación que se puede hacer entre el hombre, o el ser humano de 1914 y el de ahora, en cuanto a cómo ha romantizado la guerra, cómo es algo ilusorio, algo que es ajeno, propio de la narrativa o de la retórica y no del día a día. Y es curioso cómo se da, habiendo de hecho ese carácter, digamos, cíclico, incluso natural de la guerra, ¿no? Al final es algo, por desgracia, natural y con el que la mayoría de veces el ser humano tiene que convivir diariamente. De hecho, la paz es lo extraordinario y no lo ordinario. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte o compartir en primer lugar, ¿por qué se dan estas cuestiones por qué se intenta evadir la guerra? ¿Es por naturaleza humana? ¿Es por interés? ¿Ha habido un interés detrás o simplemente esto se da de forma bien? Si tú consideras que es necesario de alguna manera combatir eso y, digamos, aplicar políticas de carácter, bueno, como más realista o tratar de concienciar a la gente en ese aspecto, si es posible incluso, ¿no? O sea, yo creo que la tendencia hacia la paz es natural, ¿no? O sea, por ejemplo, Kant
quizá el filósofo más importante para luego armar lo que sería el idealismo wilsoniano, que está muy basado, ¿no? sobre la paz perpetua de Kant. Kant habla sobre cómo las democracias son más pacíficas porque la gente no elegiría a líderes que los lleve a la guerra, porque la guerra es lo peor que le pasa a una nación, ¿no? Entonces, yo claro que entiendo que hay una tendencia muy natural, pero creo que aquellos siglos, ¿no?, que más están en la búsqueda de la paz, o que son precisamente aquellos, o aquellas, más que los siglos, podríamos decir, las personas que más se encargan de luchar por este tema de la paz, son aquellos que son conscientes de lo frágil que es, de qué fácil se rompe un equilibrio de poder y eso genera un conflicto, de cómo no trascendemos o la humanidad no ha mejorado mucho en 3.000 años, nuestro cerebro no ha evolucionado nada y seguimos yéndonos, no sé. Yo tengo un alumno muy brillante, ¿no? En la primera clase de geopolítica, además, que le di, me dijo una vez, pero Will, estamos aquí, somos una mota en el espacio y no sabemos qué hay más allá y no nos podemos llevar todos bien, que estamos aquí peleándonos por fronteras y territorios, no es como un poco infantil esto, que es como, es la mentalidad idealista, ¿no? Más que tiene una razón moral muy importante, que todos decimos, joder, es verdad, ¿por qué no podemos? Pues no podemos porque la estructura política y nuestra estructura biológica, que está también por detrás de la estructura política, nos impide eso. Entonces, eso implica que tengamos que ser muy guardianes, porque la mentalidad y el cerebro humano es muy tribal, es nosotros contra ellos, estamos programados para pensar así, ¿no? Entonces, hace falta mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha pedagogía con la población y que entiendan el sentido trágico que digo yo de la historia, porque el peor enemigo de la paz es ella misma, es decir, es la ilusión que crea de permanencia. Eso es una de las paradojas, ¿no?, que yo creo que enseña la historia. No, sin duda. No sé si alguien quiere añadir alguna pregunta más o seguimos con las preguntas que Will fue planteando. Yo tengo una. Justamente porque somos conscientes de que esta paz perpetua es una ilusión, ¿no se puede hacer algo al respecto en plan para mantener el orden actual? O justamente porque creo que está hace mucho tiempo que somos conscientes de que esta paz no se puede mantener y de que puede arriesgarse. ¿Puede ser también un factor que pueda influir para mantener este orden más de lo que han durado los demás? O sea, más o menos esa es mi pregunta. Sí, la pregunta quizás es una pregunta clave para lo que hemos estado hablando hoy. Es muy buena pregunta. Claro, a ver, yo creo que el orden del Congreso de Viena, ¿no?, que ya les dije, podemos otros académicos pueden decir, pues no, esto acabó con Crimea y demás, ¿no? Pero enseñan muchas cosas, enseñan de que requieres, a ver, si hay un problema con la legitimidad del sistema, ¿no?, si la democracia y los sistemas de votación democráticos, que es lo que se traducen a nuestras instituciones internacionales, aunque el Consejo de Seguridad sea absolutamente oligárquico, ¿no?, con tan pocos miembros y siempre permanentes los que están allí, aunque otros roten, explica muy bien esta tendencia y creo que sí que se puede hacer, pero claro, uno de los grandes problemas que hay, yo creo, es que muchos de los órdenes internacionales surgen después de grandes cataclismos, ¿no? Si pensáis, el que hemos vivido ahora es fruto de la Segunda Guerra Mundial, que fue un cataclismo, Europa destruida en ruinas. Otro fue el cataclismo de la Unión Soviética. El Congreso de Viena fue después del cataclismo de las guerras napoleónicas. Entonces, es como que necesitamos la motivación de una gran guerra que sea totalmente desastrosa, como para que nos juntamos y digamos, venga, nunca más. Pero luego, a medida que van pasando generaciones, se va perdiendo. No sé, los que habéis visto El Señor de los Anillos habla mucho de esto, Tolkien, que él fue a la guerra, de hecho, estuvo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Habla sobre cómo se olvidan las grandes guerras, creo que es en el inicio de la primera película, porque yo los libros no los he leído, la verdad, y dice, se olvidó que la guerra era algo que podía pasar, ¿no?, que el mal todavía continuaba estando ahí, y demás. Y es que somos muy estúpidos. O sea, creo que eso hay que estar muy claro. El ser humano es tremendamente estúpido. Decía Einstein que la estupidez humana es verdad que no tiene límites. Y somos muy olvidadizos y nos olvidamos con mucha facilidad. Y entonces no hay una motivación política por tal. Por ejemplo, y luego otro problema también que genera esto, ¿no?, que si nos obsesionamos por la paz a cualquier límite, nos quedamos a la merced del miembro más despiadado de la sociedad internacional. Esto lo habla Kissinger en un libro que está leyendo yo con los alumnos, un seminario que he montado sobre las guerras napoleónicas, que es fascinante. Si os interesa esto del orden internacional,
que es dificilísimo conseguirlo en español, lo tenéis que leer en inglés, se llama A World Restored, Castlereagh, Metternich and the Problems of Peace. Y entonces dice, claro, si lo que más nos importa es la paz, ¿no? Entonces, si Rusia nos invade Crimea, no vamos a ir a la guerra con Rusia. Entonces, venga, te damos Crimea. Pero entonces, si Rusia quiere más, se lo damos también. ¿Por qué? Porque estamos a merced del miembro más despótico o más peligroso de la sociedad internacional que sabe, como estamos obsesionados con la paz, va a hacer todo lo que pueda porque sabe que nosotros no vamos a ir a la guerra con él. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y eso no se puede hacer tampoco, claro, porque eso es lo que con Hitler se podía haber detenido a Hitler en 1936 facilísimamente y no se hizo nada. No se hizo nada hasta que fue demasiado tarde, que estaba totalmente rearmado, que estaba ya invadiendo todo el Rimland y hasta Polonia no se hace nada. Checoslovaquia, bueno, pues ahí queda, ¿qué más da? Pues ahí, bueno, tal, ¿qué vamos a ir a la guerra? No. Y eso se puede ligar también con las corrientes que surjan a partir de los 60, ¿no? De carácter pacifista, ¿no? Creo que es, esto no lo recuerdo bien, que también creo que es Ortega, en el Rebelión de las Malas, que habla también de esto, de la antinaturalidad del pacifismo en sí. Y yo personalmente creo que lo conecto también a una especie de como ciertas tendencias ideológicas, contra ellas, a nuestros mismos valores, se han beneficiado de esos movimientos, los han usado o los han hecho penetrar en la sociedad, ¿no? Porque realmente el pacifismo, al menos el que hemos vivido en Occidente en los últimos 50 años, es más una forma de arrebatar instituciones al Estado, de arrebatar poder al Estado, es una forma aún más de un movimiento anárquico que de un movimiento que aspira realmente por ese ideal, ¿no? Es decir, es un ideal que no se puede equiparar a la paz perpetua de Kant o al idealismo bolsoniano, sino que es un movimiento de otro color, más rojizo, digamos. O sea, yo el problema que le veo es que es como cuando salen las misas, ¿no? ¿Qué quieres? La paz en el mundo, todo el mundo. Y a veces no saben ni decir la frase entera, ¿no? Y entonces, claro, dices, y es normal porque, o sea, creo que eso es importante, ¿no? Y también lo he dicho, la ilusión de la permanencia es humana. Y en una cultura con un bagaje cristiano tan claro como es la occidental, ¿no? ¿Quién no va a querer, quién no lee el sermón de la montaña y le pone la piel de gallina? ¿No? Y dice, wow, ¿cómo es esto? Poner la otra mejilla, pero es que en relaciones internacionales pones la otra mejilla y pierdes el Estado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, el sermón de la mente, hay un libro para los que interesa este tema de ética y política, os recomiendo la famosa lectura de Max Weber, El político y el científico, que es un libro muy corto y lo recomiendo sobre cómo es la vocación del político y cómo es la vocación de la ciencia. Y habla mucho sobre la ética en política y cómo no se puede aplicar en política el sermón de la montaña. En política, y los grandes teóricos lo sabían, pues Maquiavelo, Platón, cualquiera que digamos, sabían que a veces es necesario mentir. ¿Por qué? Porque la política, y más la política internacional, que es mi campo, porque es lo que Marsheimer llama a potential deadly business, every day. Justo. Es una cuestión de supervivencia, ¿no? Está claro. Sí. O sea, al fin y al cabo, la principal, o de donde radica la naturaleza del Estado es el de protegerse a sí mismo, el proteger sus fronteras. Claro. De ahí nace también la legitimidad que hablabas antes. Es decir, por eso a mí me sorprende bastante, bueno, yo que estoy acabando la carrera de Relaciones Internacionales, es que comentaba antes, ¿no? En la sociedad, ese negacionismo contra la guerra, ese negacionismo y esa aspiración a ese ideal, el cual está construido en base a una base completamente líquida, en el sentido de que se ha renunciado, de cierta manera, a nuestros valores, porque de alguna manera ese idealismo bolsoniano estaba construido en base a unos valores que compartimos, a nuestros valores, entendemos por Occidente, al menos lo que yo considero que son nuestros valores, ¿no? Roma, Grecia y Jerusalén o Cisjordán, digamos, como constructores de sus valores. Pero esta nueva ola de pacifismo, de esa ola de irresponsabilidad, yo creo que está más conectada con eso que comentaba antes, ¿no? Con esa irresponsabilidad, ese hombre adolescente que tenemos en la actualidad, que es tremendamente peligroso. Entonces yo creo que hay que tener cuidado porque, creo que comentabas tú, ¿no? Al final ese querer por querer la paz es lo más peligroso, lo que nos puede desembocar en una guerra y que la guerra sea todavía más catastrófica, porque si algo, para mí, que por ejemplo, a mí personalmente me resulta durísimo, por ejemplo, mítica escena de película o de libro del soldado inglés de 16, 17, 18 años que se embarca a la guerra, ¿no? Inspirado en los libros que se habrá leído del siglo XIX, ¿no? Del romanticismo, también. Esto, como olvidé añadir antes, cómo el romanticismo también influye en esta, me refiero a la corriente filosófica, cómo influye en esto y cómo yo considero que debe ser superada, que todavía no lo ha sido. De ahí nacionalismo y podemos divagar por otras muchísimas cuestiones, ¿no? Cómo ese inglés se inspiraba y después llegaba y era bombardeado y destripado en el campo de batalla. Eso es durísimo. Eso es, o sea, añade un tinte sanguinario y catastrófico todavía mayor. Sin duda.
No sé si queréis pasar a otro tema. A mí otro tema también interesante que me dentro también del juego de la teoría de las relaciones internacionales y todo eso, es acerca de los espacios postsoviéticos, ¿no? De poder, los que quedan vacíos tras la caída de la Unión Soviética, ¿no? Hablan de Europa del Este, pero también podemos hablar de Asia Central. Pero bueno, ha tenido mucho más juego, evidentemente, Europa del Este y nos atañe más. A ver, yo lo que creo es que, como mínimo, tenían que haber sido tenidos en cuenta y no fueron tenidos en cuenta. Se abogó por una política de expansionismo basado en eso, de expansionismo de la OTAN, de la Unión Europea y ciertos ideales que estaban en decadencia, o sea, nosotros mismos nos hemos puesto en decadencia, porque la Unión Europea del 2003, el 2014 no es la Europa fundacional, o no es la misma en cuestión de principios. Entonces, yo creo que no se tuvo en cuenta. Es decir, yo creo que es algo similar, ¿no? a ciertas acciones de política exterior que ha tenido Occidente en los últimos años, que han sido políticas prácticamente kamikazes. ¿Por qué? Porque para mí, a mi modo de ver, cuando tú actúas en el exterior en cuestiones de relaciones internacionales, tienes que tener en cuenta, tienes que tener, digamos, una visión multidisciplinar y tener en cuenta varias cuestiones temáticas, desde la geografía, la historia, hasta los ideales. Y creo que en ese aspecto no se tuvo en cuenta, a mi modo de ver, no se tuvieron en consideración las repercusiones que puede tener ese tipo de acciones. No sé qué opinas tú, Will, de esto, o cuál es tu opinión. Sí, pero o sea, no hay una salida fácil, porque, oye, si yo soy Ucrania y me quiero pertenecer a la Unión Europea, ¿por qué no voy a poder? ¿Porque Rusia no le da la gana? O sea, ahí se vive muy realmente el conflicto moral, ¿no? Que hay entre el realismo y el idealismo. Sí, el realismo nos decía, el ruso va a empezar a morder tarde o temprano, mucho cuidado, y seguimos expandiendo. Pero por otro lado dices, oye, si estos países libremente se quieren meter en la Unión Europea, ¿por qué no van a poder hacer? ¿Qué pasa? ¿Que Rusia tiene derecho sobre la fe de otros países porque sí? ¿Y eso hay que admitirlo? Entonces, claro, ahí entramos en conflicto y es de lo que nunca se habla. Yo, por ejemplo, cuando he oído hablar a eurodiputados o con temas de Rusia, digo, tío, pero es que estáis esquivando la pregunta clave. ¿Qué es esta? La pregunta clave es si estamos dispuestos a decir que las sociedades son libres para decidir lo que quieren, si hay derecho a autodeterminación, por usar el término legal. Entonces, ¿vamos a defenderlo? ¿Hasta dónde vamos a defenderlo? ¿No? Es que yo encuentro otros problemas. Aquí vuelvo a vertir una opinión personal. Es decir, yo creo que en cierta manera esa expansión es contra natura en el sentido, primeramente, que la Unión Europea no está consolidada, pero está sufriendo un periodo de crisis a partir de los 70 y evidentemente de ahora, y que no se debería permitir ese tipo de políticas expansivas, ¿no? Creo que está relacionado también, lo comentabas antes, con la situación particular geopolítica de Estados Unidos. Al final, ese tipo de, que yo soy bastante crítico, ¿no? Con la especie de Unión Europea o ciertos países europeos, el ir hacia el mar, el ir hacia el exterior es un privilegio. Y un ejemplo claro es China. Es decir, China es por excelencia una potencia continental, terrestre. Y ahora que está haciendo el mar, está haciendo pequeñas incursiones en el mar, las islas artificiales, conflicto en ciertas cuestiones isleñas también, de titularidad sobre la isla y todo eso, es una cuestión de bonanza, en cierto sentido, de que China está mejor que hace 20 años, 100 años. Y entonces, y también te quiero hilar esta pregunta con lo de, y aquí es una pregunta compleja, ¿no? Porque hablamos de qué es Europa, en el sentido de Ucrania es realmente Europa, es decir, Ucrania, la Europa del Este, todos esos procesos digamos, de expansión, de que se aceptó a más países a partir del 2003, que incluso casi se llega a aceptar a Turquía, ¿no? Para mí, por ejemplo, la aceptación de Turquía hubiese sido casi prácticamente una debacle, es decir, lo que es Europa se hubiese desdibujado. Bueno, te quiero preguntar acerca de eso, ¿no? Porque tú decías, no, el pueblo ucraniano tiene que tener la libertad de unirse a la Unión Europea, y por supuesto, pero la Unión Europea tiene que decir, el proyecto de la Unión Europea es ahora, que todavía se cuesta el proyecto de construcción, en mi opinión, tiene la capacidad, ya no se tiene que hacerlo, sino la capacidad de aceptar este tipo de países, meterse en tipo de situaciones. No sé si la palabra capacidad es quizá voluntad sea más acertado, ¿no? Pero es que el problema de Europa es muy complejo. Y yo lo que os he estado diciendo hoy no es que también hay factores exógenos como es la estructura del orden internacional que está afectando tanto, ¿no? Si hay menos apoyo a la democracia, evidentemente hay menos apoyo a instituciones internacionales que se rigen por mecanismos democráticos, ¿no? En el que cada país envía a sus mandatarios, que hay votaciones, que se decide, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay un demos europeo? Otra de las preguntas clave para cualquiera de los europeos. Pues ahí podríamos estar 3 días hablando de eso. Sí, y conozco gente muy buena que te dice que sí, gente muy buena que te dice que no. O sea, no es fácil, ¿no? No hay una solución ni una receta fácil para ello. Pero la razón por la que yo hablo de lo de Ucrania es para poner en relieve
la paradoja que se da, ¿no? Cuando tenemos unas ideas, pero luego no estamos dispuestos a defenderlas. Y criticamos a otros porque no sigan sus ideas o no siguen las nuestras cuando ni siquiera nosotros estamos dispuestos a defenderlas, ¿no? Yo no creo que los españoles fueran a Ucrania a pelearse con Rusia, sinceramente. No creo que haya esa voluntad política de defender a Ucrania para que se hubiese mantenido, y menos hablando de una Rusia nuclear. O sea, que los conflictos de este tipo, ¿qué es lo que hace Rusia? Rusia va a llegar hasta donde pueda que le dejemos. A ver, y es un experto en congelar conflictos, digamos. Bueno, Croner es un ejemplo clarísimo. Ahí congelado, para el ciudadano medio no ve una noticia de Ucrania desde el 2015-16 y el conflicto sigue ahí. Claro. Sí, claro. Bueno, lo primero lo mismo. Y eso es una capacidad que tiene Rusia bastante peligrosa, pues un verdadero experto. No sé si alguno quiere añadir, alguien que no haya participado. Sí, yo, Manuel, o sea, bueno, habéis estado hablando de mucho. Bueno, primero, Will, muchísimas gracias. Está siendo muy interesante. Sobre todo, se han hablado de muchas cosas. Primero yo quería tocar un poco lo que comentaba